yo estoy contento y al mismo tiempo estoy aprovechando, como dice el escritor sagrado, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué dice? Son malos, y al mismo tiempo dice la santa palabra que también son peligrosos. Los días son tiempos malos y peligrosos, así que aprovechando bien el tiempo, gloria a Dios. Vamos entonces a la santa palabra. Busquemos en nuestras Biblias la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a empezar ahí con este texto que es nuestro texto de base para el estudio que tenemos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22, 23 y 24. Saludamos a los hermanos y a las hermanas que están acá, que están presentes, y a los que están ausentes, es decir, que no están acá, pero que pueda que el Señor les envíe un mensaje para ellos. Saludamos a los amigos, a las amigas también, que van a ser edificadas por su palabra, van a ser impactados por el poder de la palabra de Dios, porque Dios es un Dios grande y maravilloso, y Él trae su palabra a tiempo y fuera de tiempo. En este momento pues consagramos este saludo para ellos, les dedicamos este saludo. Gloria sea al Señor. ¿Lo encontró? Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. ¿Lo encontró? Se pone de pie para leer la palabra de Dios en forma reverente. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Se pone de pie y vamos a leer la palabra de nuestro Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la santa palabra: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, le damos gracias por su palabra. En esta hora queremos, Señor, ser edificados por su palabra. Reprendo toda obra de la oscuridad en contra de nuestra vida. Ato, Señor, toda fuerza oculta, toda fuerza del enemigo. Ato al príncipe de la potestad del aire, ato al príncipe de este mundo y lo ordeno salir fuera de todo pensamiento, fuera de todo sentimiento. En el nombre de Jesús ato todo trabajo, todo conjuro del sacerdote satánico, toda obra de la sacerdotisa satánica se rompe, se destruye. En el nombre de Jesucristo ato todo dardo, todo ataque del enemigo, ato toda lanza, toda saeta, toda flecha de los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes espirituales de maldad, y los ordeno salir fuera. Toda obra de la oscuridad es reprendida en el nombre de Jesús. Se rompe toda atadura, se rompe todo cerrojo, se rompe toda opresión del enemigo, toda mente perturbada, todo entendimiento entenebrecido por el pecado, toda oscuridad del pecado sea despejado en el nombre de Jesús. Todo velo puesto por el príncipe de este mundo, por el Dios de este siglo, es quitado en el nombre de Jesús. Que la palabra de Dios pueda, Señor, edificar, así como dice su palabra, Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada, para gloria de su gracia y su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Tenemos un tema de estudio muy importante y es un tema muy pero muy crucial. El Señor me ha requerido que yo se lo entregue a su pueblo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. La mayoría de personas en este tiempo son conscientes de que vivimos en los postreros tiempos. En el estudio de la teología a este tema de la venida del Señor, o los temas proféticos le llaman escatología, escatón, el estudio de los últimos tiempos, el estudio de los últimos acontecimientos, las últimas cosas. Entonces es un tema muy relevante que toda la iglesia cristiana evangélica a través de todos los siglos
aproximadamente 2000 años siempre ha predicado y siempre ha vivido en ese mismo sentir, como dice la palabra del Señor, en una misma mente, un mismo parecer, que el Señor en cualquier momento puede aparecer para rescatar a su pueblo. Pero es para rescatar al pueblo que le espera, porque hay un pueblo que no espera al Señor. ¿Sabía usted eso? Hay un pueblo que está totalmente distraído por las cosas de este mundo. Hay un pueblo que está distraído por el entretenimiento de este mundo, por todas las baratijas de este mundo, y se ha desenfocado en que el Señor está llamando a su pueblo a estar preparado en alerta máxima, porque su venida es inminente en este tiempo, más que en ningún otro tiempo. Entonces, y el Señor ha requerido que su pueblo también enseñe y predique no solamente su venida, sino que también enseñe y predique la santidad. Pero la santidad conforme a su palabra, no según los pensamientos de los hombres o los pensamientos de los eruditos. Algunos tienen algunas sus posiciones y sus puntos de vista de la santidad, pero a nosotros no nos interesa el punto de vista del erudito, del maestro, sino que nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es la que nos lleva a la vida eterna, en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Cuando Él dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y dice Él también: mis palabras son espíritu y son vida. Señor Jesucristo, lo que Él ha dejado en su palabra, si se cree y se practica, eso lleva a la vida eterna. Esa es una gran bendición. Entonces tenemos un concepto de la santidad, y el concepto de la santidad, desde el punto de vista etimológico, hemos dado conceptos de las palabras en el hebreo y el griego, kadosh y agios, entre otras que hay, pero estas son las más comunes, del santo. Santo significa puro, espiritualmente, moralmente, físicamente. Aún las cosas que estaban dedicadas en el templo son santas para Dios. Y también significa en algunas veces separado o apartado, como por ejemplo un sacerdote era consagrado o apartado para el servicio de Dios, o un profeta, así como un pastor, un maestro, un evangelista, es apartado para el servicio de Dios. Pero el concepto más relevante y más destacado en la Biblia es el de pureza de conducta, en la parte del espíritu, del alma y del cuerpo. Porque el Señor quiere pureza completa, así dice esta palabra: santifique por completo todo vuestro ser. Entonces el espíritu, el alma y el cuerpo tienen que estar santificados para lograr entrar al reino de los cielos. Y si no está santificado, pues entonces, si tiene oportunidad, es necesario entrar al proceso de santificación. Ya entramos al proceso, amén. Y nosotros tenemos que progresar, que ese proceso salga completo, así como un producto. Cuando es entrado en la línea de producción, que tiene un proceso, y al final sale el producto terminado, con todos los estándares de calidad. Así el creyente ha entrado en un proceso de santificación y debe salir completo, hasta que el Señor diga: aquí estás bien, y de aquí me lo llevo para el cielo. Gloria a Dios. Así que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Está trabajando, gloria a Dios. Así que hemos avanzado bastante en este tema de la santidad. Y este tema de la santidad, pues nosotros lo hemos dividido en el estado de santidad interna del creyente y en el estado de santidad externa del creyente, abarcando los tres aspectos. Porque Dios quiere que uno esté puro en espíritu, alma y cuerpo, para que así entonces tengamos esa bendición de la seguridad de la salvación, la perseverancia en la salvación.
Hemos abordado conceptos como la pecaminosidad de la conciencia humana versus la santidad de la conciencia humana, que esto se da en el espíritu. Pero ahora también tenemos este otro tema de la pecaminosidad del corazón humano versus la santidad del corazón humano. Aleluya. La conciencia está en el espíritu y el corazón prácticamente es lo que es el alma. Cuando el Señor habla y la palabra habla del corazón, está hablando de la parte almática. O sea, ahí es donde están los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Aleluya. Y es aquí donde está la batalla espiritual más grande del creyente. Recuerdo un tema que una vez me dio el Señor, por ahí está, de lo que es la estrategia ganadora de la iglesia conquistadora. A algunos hermanos se les olvida, pero por ahí los tenemos en archivo, por si acaso, por si acaso alguna vez el Señor quiere que lo volvamos a predicar. Y en ese se enseña que la batalla más importante del creyente y del ser humano está en el corazón, porque es ahí donde el enemigo lanza el dardo, lanza el ataque, como dice allá el salmista, me librará del lazo del cazador, dice, me librarás también, dice, de la flecha, o sea, un ataque que el enemigo lance por ahí al corazón. Por eso el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aleluya. Eso es muy importante, proteger el corazón. Entonces hemos avanzado, mis hermanos, y la vez anterior recuerdo que habíamos avanzado en esto de la depravación del corazón humano. La Biblia declara que la depravación halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es el principio que haya su asiento en el centro de la vida interna del creyente, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. Cuando Jeremías dice, inspirado por el Espíritu Santo, perverso en el corazón más que todas las cosas, cuando no está regenerada la persona, el corazón está ahí corrupto. Nuestro Señor Jesucristo subraya que un corazón corrupto, de él salen todas las maldades que contaminan a todo el ser. O sea, es prácticamente el motivador del hombre. En contraste, también la Biblia declara que son los santos puros de corazón los que verán a Dios. ¿Se recuerda usted al Señor Jesucristo predicando en el valle, en el monte? Algunas veces predicaba él en una llanura, o sea, en el valle, una parte plana, y otra vez predicaba en una montaña, una parte alta. Y él decía, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y cuando Cristo mora en el corazón por la fe, es cuando los santos pueden comprender el amor de Dios. Asimismo, los santos pueden experimentar y manifestar las virtudes espirituales como resultado de la obra santificante del Espíritu Santo en sus corazones. El Espíritu Santo santifica nuestros corazones. Amén. Por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo santifica nuestros corazones por su palabra, escrita e inspirada. ¿Por qué? Porque esos son los medios de gracia. El Espíritu Santo también nos santifica cuando invocamos el poder de la sangre de Jesús. Amén. Nos limpia de todo pecado en el espíritu, el alma y hasta en el cuerpo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La vez anterior abordamos las maquinaciones perversas, que son los malos pensamientos versus los buenos pensamientos. Cuando uno tiene una mentalidad pura, o sea, una mentalidad limpia, piensa en las cosas buenas. Pero cuando hay una cosa que no está ahí bien en la mente, también hay problemas, porque los malos pensamientos el enemigo se los manda a las personas. En este tiempo el enemigo le tira con toda la propaganda que hay, con toda la mercadotecnia, radio, televisión, internet, etcétera, le tira de todo dardo, hasta el niño pequeño. Por eso es que el niño, si ve, usted tiene una conducta pecaminosa. Solo el hecho de que el niño esté enojado ya es pecado. Solo el hecho de que el niño esté triste o deprimido es pecado. Solo el hecho de que el niño esté rebelde o desobediente es pecado. Y por lo tanto hay que trabajarlo y hay que orar, interceder para reprender el demonio y llevarlo a la liberación.
Aleluya. ¿Cuánto es la gloria a Dios? De Cristo. En esta oportunidad el Espíritu Santo me ha dado que continúe en profundidad este tema y me lo ha dado de esta manera, que lo desglose en la inmoralidad sexual versus la pureza sexual. Aleluya. Este tema casi no lo abordan los pastores, porque algunos pastores tienen miedo, las pastoras incluso, les da miedo de abordar este tema. Pero es un tema que hay que abordarlo, porque si no lo abordamos nosotros, entonces el enemigo lo va a abordar, pero en forma equivocada. Para destruir. Y entonces le puede ganar la batalla. Así es que vamos a tocar este tema en especial, la inmoralidad sexual versus la pureza sexual. Gloria a Dios. Vámonos ahí cerca, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a estar leyendo ahí unos cuantos versículos de la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2 en adelante. Vamos a ver del 2 hasta el 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 2 al 7. Ahí cerquita está, antes de pasar que leímos de principio. ¿Lo encontró? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice a partir de el 3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Fíjese qué importante es esto. Algunos dicen, yo quiero seguir y hacer la voluntad de Dios. Y aquí está dando la misma palabra de Dios una definición de qué es la voluntad de Dios. Y dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios, dice, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. Cuando habla de vaso se está refiriendo al cuerpo. Dice, en santidad y honor, continúa, no en pasión de concupiscencia, otra traducción dice, en bajas pasiones. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni defraude en este asunto a los hermanos, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente. En el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está. Dios dice que ha llamado a un pueblo a la santificación. Dice el apóstol Pedro, dice, vosotros sois, dice, ¿qué dice? Un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense que esto tiene un significado grande en la palabra de Dios. Cuando habla de tinieblas se está refiriendo a la parte de el pecado. El mismo Señor Jesucristo, cuando Él enseñaba de que Él había venido como luz a este mundo, porque Él es santo, y al mismo tiempo enseña cómo vivir en santidad. Y dice que cuando alguien escucha su mensaje, ya desde ese momento que escucha y obedece, cree y empieza a obedecer, desde ese momento empieza a entrar la luz a la vida de cada uno de los discípulos. Pero también enseñaba de que había unas personas que no querían llegar a Él. Es decir, que no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero Él decía que no querían llegar a Él porque ellos amaban vivir en la oscuridad, amaban vivir en las tinieblas. En otras palabras, amaban vivir en el pecado. Porque la persona sabe que al venir al Señor, entonces tiene que hacer un cambio de vida. Eso se le llama arrepentimiento. Es decir, que tiene que olvidarse de una loca carrera de pecado y entregar su vida al Señor para que Él la direccione en el camino que Él quiere, como por ejemplo, salvando a su familia, salvando a sus amigos, salvando a todo aquel que pueda escuchar el mensaje de que hay un Dios que los ama y que quiere llevarlos a una vida eterna allá en el cielo. ¡Aleluya! Y restaurando a aquel que está arruinado por el pecado. Entonces, pero las personas, pues, ya les digo, ellos, como
como un mensaje que le entregó un ángel a un hermano llamado John Bunyan, que vivió allá por el siglo XVII. Le decía a este ángel que los hombres aman el vivir en las tinieblas. Dice, ellos le dice, están en un estado de oscuridad espiritual, pero lo peor de todo es que ellos aman vivir en la oscuridad, aman vivir en el pecado. Y es lo que el Señor Jesucristo Él enseña. Eso se lo decía Nicodemo, un erudito. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que el Señor quiere que nosotros tengamos una conducta bien apropiada conforme a su palabra. Fíjense bien, en esto de la inmoralidad sexual incluye una cantidad de pecados grandes, pero uno del cual se deriva una gran cantidad de grandes es la fornicación. Lo que aquí dice que os apartéis de fornicación. Ahí está el término de santificación, aplicando los dos significados, pureza y separación. Pureza y que os apartéis. ¿Qué es fornicación? Fornicación viene del griego porneia, y de allí deriva la palabra castellana pornografía. Pero esa palabra tiene una cantidad de significados, y ahora lo vamos a ver. Entonces, fornicación del griego porneia, esto es la relación sexual voluntaria entre personas no casadas. Ese es el principal significado. Amén. Puede referirse a cualquier tipo de inmoralidad sexual o sexo premarital. Premarital quiere decir antes del matrimonio. Amén. Sexo premarital fuera del matrimonio, prostitución, homosexualidad e incluso zoofilia. Ahora voy a explicar lo que se refiere a eso. Amén. Fíjense bien, este término de porneia abarca tanto que abarca muchos aspectos de inmoralidad sexual que Dios prohíbe en su palabra. Amén. Desde el antiguo tiempo hasta el nuevo, y Él todavía no ha cambiado. Aleluya. Porque la norma de Dios, o sea, la ley de Dios en lo moral no cambia. Así como Él no cambia, tampoco la ley de Dios no cambia. Amén. Los que han cambiado la norma o han querido cambiar la norma es el hombre, pero Dios sigue siendo el mismo. Y la demanda de santidad es la misma. Aleluya. Y por causa de este tipo de pecado, Dios ha traído juicios previos a la tierra. Se recuerda el juicio del diluvio, se recuerda el juicio de Babel, se recuerda el juicio de Sodoma y Gomorra, entre otros más. Bueno, entonces por causa de estar violando la ley de Dios es que vinieron esos juicios. Amén. En este tiempo, por causa de violar esa ley moral de Dios, Dios está trayendo los juicios previos a la tierra. Hay muchas personas que no se quieren dar cuenta de eso. Muy bien, vamos a desglosarlo, fíjense bien. Este término abarca muchos. Abarca, por ejemplo, lujuria. ¿Qué es eso de lujuria? Lujuria en la Biblia también se le dice que es lascivia. Y esto es un deseo pecaminoso de sexo ilícito. Es un deseo fuerte, la lujuria, que controla y domina la mente, controla y domina los pensamientos, los sentimientos, aún la voluntad de las personas. Entonces, cuando ese pecado está, entonces es necesario buscar ayuda de Dios, porque es el único que puede ayudar. Entonces, la lujuria puede estar en cualquier clase de persona, esté casada o no esté casada. Ese puede llegar allí a la persona. Entonces, es de combatirlo espiritualmente. Ahora nosotros vamos a decir cómo se puede combatir. Otro, el adulterio. El adulterio es sexo con una persona fuera del matrimonio legítimo. ¿Cómo es eso del matrimonio legítimo? El matrimonio legítimo es entre un varón y una mujer. Y es también en un hombre y una mujer que hayan estado solteros o solteras, o que hayan estado viudos o viudas, según la palabra de Dios. Ese es el matrimonio que Dios aprueba. Entonces, aquí no hay eso de que casamiento, divorcio y recasamiento. No. ¿Se puede recasar a alguien? Sí, si es viuda. Pero mientras vive el primer cónyuge, o sea varón o mujer, dice la palabra de Dios que está ligado a la ley del marido mientras viva el hombre, viva la mujer. Aleluya.
y le preguntaron al Señor, Señor, pero fíjate que Moisés dio carta de divorcio y también dio permiso, decía, o sea, una permisión para divorciarse y recasarse. Y le dijo, no fue así, Dios no lo hizo así. Dice que le dijo que la única manera en la que podría funcionar eso era que el hombre y la mujer antes del matrimonio, en la parte de compromiso, eso se le llama desposado en la Biblia, o desposada. Así como estaba María con José antes de casarse, eso quiere decir comprometida, ya con un anillo. Algunas hermanas, ¿verdad? No sé si algunas hermanas antes de casarse le dieron su anillo, ese se llama anillo de compromiso, así le dicen, ¿verdad? Que es previo al matrimonio. Entonces, estando en esa faceta de antes del marriage, así se le dice en inglés, ¿cierto? Marriage, are you married or single? Es usted casado o casada. Bueno. Entonces, si antes del matrimonio, por ejemplo, la mujer era infiel al varón, eso se le llama fornicación. Entonces ahí, y el varón en la noche, en la primera noche, detectaba que la mujer no estaba virgen y no la quería así. Entonces ahí es donde Moisés le permitía dar carta de divorcio. Y el Señor dice que es la única manera en la que ese matrimonio podía deslegitimarse y que el varón pues la dejara libre a la mujer para que la mujer se casara con otro varón. Pero esa infidelidad es una infidelidad transcurrida, le dicen los abogados. Es una infidelidad antes del matrimonio. O sea, pero el problema de los hermanos es que han hecho una mala interpretación y lo han puesto que después o ya durante el matrimonio. Y algunas Biblias modernas, traducciones modernas, traducen mal el término. No traducen fornicación, sino que traducen infidelidad o adulterio. Y esa es una mala traducción, la cual legitima lo que se conoce como divorcio y recasamiento, estando el primero con vida. Pero el Señor no lo aprueba así. Por eso es que cuando hay un hermano, una hermana que está divorciado y se quiere volver a casar y su primera esposa o su primer esposo está con vida, primero debe de ir a Dios en la búsqueda antes de, para no equivocarse, porque aquí se está tratando de proteger su salvación y no se está tratando solo de complacer sus deseos o solo complacer su estilo de vida. Perdón. Entonces, esto es algo que se tiene que tener cuidado, porque hay iglesias que aprueban el divorcio y el recasamiento, y hay hasta concilios grandes que tienen aprobado el divorcio y el recasamiento. El Señor ha dado cuenta de que hay hermanos en el infierno por esa causa, y también porque los pastores consienten y permiten el divorcio y el recasamiento. Así es que en esta parte es de tener mucho cuidado. Gracias. Porque el Señor no aprueba el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etcétera, matrimonio como lo hace el mundo. Solo aprueba el primero. Y puede aprobar un segundo, digo, como dice la palabra, si llega la viudez, si la muerte lo separa, sí. Si lo separa la muerte, puede volverse a casar con otro viudo, o otra viuda, o con otro soltero, o otra soltera. ¿Se está entendiendo este tema o no se está entendiendo? Por eso es que el apóstol Pablo, cuando tenía este tema del matrimonio y la hermana era cristiana y el varón no lo era, le decía, no lo deje, no se separe. Y si se separa, quédese sin casar. Se lo decía a las hermanas y a los hermanos. Eso se le conoce un matrimonio mixto, donde el varón es creyente y la mujer no es creyente, o viceversa. La hermana es creyente, pero el varón no es creyente. Decía, si tú te has casado con el primero y aún consciente de ir contigo y está casado bien, entonces mantente allí, no te separes, no te divorcies. Y si alguna vez no puedes convivir ya, sepárate, pero quédate sin casar hasta que muera. Y si nunca muere, dice el hermano, bueno, hay que mantenerse así, porque así es como mantiene la pureza sexual. Gloria a Dios. Un día más abordaremos más en profundidad este tema, pero ahora lo tengo que tocar un poquito por ahí.
otro. Incesto, ¿qué es eso? Sexo con un familiar cercano que no es el cónyuge. El tío con la sobrina, o la sobrina con la tía, el primo con la prima con el primo, etcétera, etcétera. Por ahí va esta línea. Incesto es el sexo con un familiar cercano que no es el marido legítimo, no es la esposa legítima. Aleluya. ¿Y esto existe? Sí existe. Sí. Existe eso. Y el Señor lo prohíbe en la ley. Levítico es un libro donde habla dos temas importantes: redención y santificación. Y en eso le decía que aún no debía de ver la desnudez de una persona. Por eso es que nosotros enseñamos que debe andar el varón y la mujer bien vestidos, en el sentido de que no debe de usar modas sensuales, modas provocativas, porque eso estimula el pecado. Así es, aleluya. Muy bien, entonces, porque algunos dicen, no, pero es que antes se casaban como los primos, etcétera. Bueno, pero el Señor dice que eso no está permitido. Y si no está permitido, no se debe de hacer. Otro, homosexualidad, sexo con una persona del mismo género. Una vez le preguntaron a un pastor, no sé si era pastor o maestro, que es la persona le dijo que por qué Dios la había creado así, con ese defecto moral. El pastor fue bien sabio, donde prácticamente él, ¿verdad?, usando la sabiduría, le dijo que Dios no creó así a las personas y que eso no es aprobado por Dios, y lo sacó bien cabal. ¿Por qué? Porque estos pecados prácticamente son los que a través de la caída de Adán se introdujeron, y los demonios vienen a la tierra y ponen a esa persona en una conducta así para que la persona viva apartada de Dios. Sí. Entonces, la homosexualidad, tanto en un varón como en una mujer, Dios no creó así a la persona, sino que la persona, ella en el tiempo se pervirtió su conducta a tal grado de que hay personas que son estimuladas hasta por las caricaturas, porque los demonios entran en la persona y ese demonio la hace que tenga una creencia que si es varón se crea que es una mujer, o si es una mujer crea que es un hombre. Pero esa es porque entró un demonio a su vida. Y hasta en las caricaturas hay caricaturas homosexuales, ¿se ha fijado usted? Así que es de tener cuidado, porque el enemigo trabaja en todos esos ámbitos para traer pecado a la tierra, a las personas. Por ese pecado Dios castigó a Sodoma y Gomorra, entre otras más desviaciones sexuales, la homosexualidad. Otro, zoofilia, es sexo con un animal. Este se llama bestialismo también, y eso está prohibido en la Biblia. Y he escuchado que algunos gobernadores quieren aprobar hasta esa clase de cosas, como un matrimonio con un animal, y eso es aberración y es en contra de la ley de Dios. Entonces que Dios está trayendo castigo a algunas personas por hacer eso. Otra cosa es la prostitución, relación sexual a cambio de dinero o cosas. Y en esto de la prostitución viene el aspecto de la sensualidad, que tiene que tener cuidado el hermano o la hermana, porque eso Dios lo ha exhibido a través de experiencias. Recuerdo yo una hermana que la llevó una vez el Señor al infierno, en espíritu, la llevó al infierno. La hermana tenía, según 38 años de predicar el Evangelio, pero dice que una noche el Señor la sacó en el espíritu y le fue a mostrar el lugar del castigo, y allá le decía el nombre de ella, le decía, ¿conoces este lugar?, le decía el Señor, y él le decía, Señor, yo no conozco este lugar, nunca he estado aquí, pero por la palabra yo creo que es el infierno. Ciertamente este es el infierno, le dijo el Señor. ¿Y este lugar te pertenece? No puede ser, si yo soy tu sierva, Señor. Mira, hace poco celebré 38 años de predicar tu palabra. Y ahí el Señor le empezó a decir de que estaba agradado con que llevara su palabra, pero no estaba agradado con su conducta.
Porque cuando ella se subía al altar, se subía en desorden y allá afuera aventaba desorden. Con pantaloncitos de mezclilla apretados, con chores, con vestidos escotados o desmangados. Se pintaba el pelo, se lo cortaba, se lo pintaba, etc. Y también se ponía maquillaje y le mostró una mujer prostituta y la mostró a ella. Y le decía, así como tú te pintabas y te arreglabas como una prostituta, como una ramera, le decía el mismo Señor Jesús. Y estaba en el infierno, era una pantalla grande y se veía ella y se veía la mujer. Y le decía, yo te digo que mi pueblo tiene que ser diferente y aún yo demando mucho hasta de su vestuario. Le decía el Señor, porque tienen que ser santos en el espíritu, el alma y el cuerpo. Y entonces dice que allí en ese momento sí sintió vergüenza y aunque le estaba llorando a él y sentía miedo, ya ella sabía que ese lugar le pertenecía, no se quería desprender del Señor porque estaban dando miles de grados de calor y como del Señor salía una brisa aliciente, refrescante, no se podía apartar porque si se apartaba tantito sentía que se quemaba literalmente. Así que estaba bien pegadita de él y le estaba llorando que no la dejara ahí, que la etc. Bueno, por misericordia el Señor la sacó y sabe que la sacó por ese pecado, prostitución, el exhibicionismo. Andaba vestida indecorosamente y es un aspecto que han descuidado las iglesias, porque en las iglesias se ha metido un espíritu de libertinaje. Le dicen el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, que viva como le da la gana. Y hay un concepto del modernismo, Dios solo ve el corazón, Dios solo ve la fe del corazón, y es mentira. Sí, Dios ve, pero Dios quiere que eso que está en el corazón también se refleje en el cuerpo. Entonces, es solo un entre otros más que hay. Pero lo que le quiero decir es de que sí, ella se sentía avergonzada y ella le remordía la conciencia y ella sabía que sí era pecado. El Señor se lo mostró. Entonces, ¿por qué? Porque las personas no le dan importancia a estas cosas y dicen, no, eso no puede ser, hermano. Eso, arreglarse no está mal, sí, está mal porque esa es una forma indecorosa. Sí hay que arreglarse, pero el arreglo tiene que ser un arreglo decente, un arreglo con decoro, con pudor y modestia. ¡Aleluya! Y la modestia incluye humildad. No tiene que levantar así todo, no, sino que el arreglo tiene que ser decente. Amén. Ese es el detalle. Entonces, les digo, la prostitución, relación sexual a cambio de dinero o cosas. Dinero, una persona que ya se sabe, y cosas como por ejemplo que la vean más bonita o lo vean más elegante al varón. Entonces, porque algunas mujeres por ahí van, sí o no, es que a mí me gusta arreglar porque yo no quiero andar toda fea, dicen algunas hermanas. Pues sí, pero no es la manera de hacerlo. A otras hermanas el Señor les ha mostrado un rostro, el rostro de ellas. Una vez recuerdo a una hermana le mostró el rostro de ella. La mitad estaba maquillado y la otra mitad estaba natural. Y le digo al Señor ahí en ese sueño, fue un sueño que le dio el Espíritu Santo. Así, este rostro así maquillado no me agrada y en el momento del arrotamiento no se va. ¡Aleluya! Este que está sí natural, como ha sido creado por Dios, este es el que me agrada y así es como tú te vas a ir al cielo. Y dice que como ellas todo el tiempo se anduvo maquillando, pasó como unos 6 meses, más o menos, un año y medio, que no se veía al espejo, porque si no se maquillaba ella se veía fea. Era una mentalidad. Recuérdese que el enemigo ataca al corazón y le mete a la gente por la mercadotecnia, que te tienes que pintar para verte bonita, te tienes que maquillar. Mira, si no te maquillas te vas a ver fea, tienes que ponerte cadenas, tienes que ponerte aritos, esclavas, etcétera, tienes que tatuarte, o sea, y todo eso es vanidad, es sensualidad. Entonces, mis hermanos, son cosas que hay que tener en cuenta. Muy bien. Parafilia, conducta o fantasía sexual malsana con personas o cosas. Por ejemplo, consumo de pornografía. Eso de la parafilia está feo, porque ahora el diablo hasta los niños está atacando con pornografía.
Recuerdo yo que cuando estaba allá en la Universidad de Salvador y iba al cibercafé, que era un lugar donde habían, ¿cómo se llaman estas? Computadoras, porque no tenía computadora. Iba a hacer mis trabajos así, mi guía de estudio, etc. Y llegaban los varones más que nada, los muchachos, allí, algunos a jugar, otros a ver cosas. Y algunos estaban viendo pornografía. ¿Sabe que veían pornografía, hasta pornografía en muñecos, en dibujos animados? De reojo veía yo que estaban ahí. Ese demonio de la pornografía los tenía ahí atados a esas personas. Y eso es la parafilia, que conduce a conductas o fantasías para que el hombre practique el pecado. Solo con la mente se puede pecar. El mismo Señor Jesús lo dijo, sin necesidad de consumar el acto. Porque el Señor dijo que si un hombre ve a una mujer con deseo sexual, dice, si un hombre ve y la desea en su corazón, ya pecó, ya cometió adulterio. Entonces, hasta eso es pecado. Algunas veces también el enemigo ataca al hermano o a la hermana en sueños, que está teniendo un acto sexual con una mujer o con un hombre, y eso es de contraatacarlo, porque eso no viene de Dios, eso es de los demonios, y hay que atacarlo, porque eso, mis amados hermanos, puede llevar a una conducta pecaminosa. Otra cosa, en el matrimonio hay que tener cuidado, porque el hecho de que esté en el matrimonio no significa que puede hacer todo lo que se le da la gana. Ya vamos a llegar a ese punto, gloria a Dios. ¡Aleluya! Entonces, mis amados hermanos, esta cosa de esta conducta hay que tener mucho cuidado, porque esto lo ataca en todas partes. Hasta para vender llantas, ahí le ponen a una muchacha bien elegante ahí, semidesnuda. Llantas, ¿y qué tiene que ver una llanta con una mujer? Pero como siempre van a estar tirando la ataque con eso. ¿Se ha fijado eso? Sí, en la publicidad que hacen para vender un producto o algo le ponen ahí una muchacha atractiva para según atraerlo al hombre y venderle ese producto. Y no tiene nada que ver, pero es por eso que el enemigo así ataca. Por eso hay que tener cuidado, mis hermanos. Otra cosa que quiero incluir aquí es la masturbación. No tiene que practicarse porque es pecado. Una vez un varón me preguntó, cuando yo estaba ya en una prisión, ¿verdad? Me tenía ya en una prisión, estaba por la cuestión de migración. Y allá me decían el pastor, solo porque yo les explicaba la palabra de Dios. Pero me hizo una pregunta un muchacho, un varón, me dijo, y yo le quiero hacer una pregunta a usted, yo veo que usted sabe de la Biblia, dígame, ¿es pecado masturbarse si yo pienso en mi mujer y es mi esposa? Yo le digo, sí, es pecado, aunque sea su esposa, y ya le cité la palabra de Dios. Oh, vaya pues, está bien, ya no le digo nada. Entonces, porque hay que tener cuidado con eso, cuando hay tentación sexual, entonces hay que reprender a ese espíritu. Y hay algo que lo puede derrotar a ese demonio y es la oración. Es el ayuno. Hay hermanos que han salido de estas distorsiones sexuales a través de oración y ayuno. Escuché a un varón una vez que dio su testimonio, así con libertad, que él salió de la homosexualidad con ayuno. Y él lo hacía en la iglesia, fuera de la iglesia, aún trabajando lo hacía. Dice que una vez alguien le dijo, mira, el Señor quizás no te escucha porque tenés que hacer el ayuno solo en la iglesia. Y él se puso triste y se preocupó, pero luego después dice que el Señor envió un siervo y una sierva y le dijo que todo lo que él le pedía, él lo recibía y que algunas cosas se las iba a dar de inmediato y otras eventualmente, pero que él tomaba en cuenta el ayuno que él le hacía. Dice que tardó un año para liberarse de ese demonio de la homosexualidad. Estoy diciendo que estos son demonios que vienen y atacan a la humanidad. O sea, se le meten y lo atacan si se le da lugar. Porque el Señor dice, en el mundo tendréis, dice, tentación. Y en la misma palabra dice que no hay que darle lugar al diablo. Porque si se está viendo pornografía, ya le dio lugar al diablo. Por ejemplo, un segundo de pornografía lleva a un minuto.
Un minuto lleva media hora lleva una hora lleva más horas así. Nunca va a parar de consumir, porque el demonio lo va a estimular y le va a crear necesidad de estar atado. Entonces en los celulares, en las redes sociales, le tiran de todo ahí. ¿Se ha fijado o no? Entonces te tienen que rechazar, bloquear, etcétera. Entonces, de una vez, no darle lugar a nada. ¿Por qué? Porque el enemigo por ahí lo quiere hacer caer. Ahí lo quiere hacer caer al hermano o al hermano. Entonces, aunque usted diga, no, yo estoy fuerte, yo soy un soldado, sí, pero aunque sea un soldado, el soldado puede que le llegue al enemigo por un punto débil y lo puede hacer caer. Así es que hay que tener cuidado. Gloria a Dios. ¿Está captando usted el mensaje o no lo está captando? Algunos hermanos estaban bien afligidos cuando estaba dando un mensaje por ahí. Estaban bien sorprendidos en una oportunidad que el Espíritu Santo me dio que predicara del matrimonio, el adulterio. El matrimonio, el divorcio, el adulterio versus la fidelidad. Pero era la necesidad de ese pueblo que estaba ahí. Yo solo di lo que el Señor quería que dieran allá ellos. Y algunos se enojaron conmigo. Por cierto, eran pastores o son pastores todavía. Hay que vean ellos. Yo no sé cómo está su vida. Lo que el Señor me mandó es que arreglara su vida. Porque no están aprobados delante de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, ahora la pureza sexual en la vida. Esto es lo más lindo. El matrimonio es algo para purificarse. Pero digo, cuando se hace bien las cosas en el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Podrá decir usted. El matrimonio viene del griego gamos, que significa unión íntima o matrimonio. Esto es la relación amorosa, íntima y desinteresada entre un hombre y una mujer. Eso se llama monogamia. Porque algunos enseñan la poligamia. ¿Saben qué es eso? Varias esposas, pues. Algunos dicen, no, pero es que Salomón tuvo 700 reinas y aparte tenía 300 mujeres, son 1000 mujeres. Eso, no le mete a la cabeza que esas mujeres le hicieron caer a Salomón en pecado y lo pusieron en riesgo de perderse. Lo único que él reaccionó a tiempo, gloria a Dios. Entonces, es de tener cuidado, es solo una mujer, solo un varón. A Adán solo le dio una mujer o lo dio varias. ¿Verdad que no le dio un harén? Igual a la mujer, un varón. Amén. Se establece mediante un pacto, contrato vitalicio. Un pacto, un contrato vitalicio significa para toda la vida. Porque algunos dicen, ¿y cómo estás? Estoy felizmente casado. Ok, y al siguiente día lo ven, ¿y ahora cómo estás? Estoy felizmente divorciado. Y entonces pues, es que no es así la cosa, hombre. No han entendido que el matrimonio es algo serio y es para toda la vida. No es que ahora se case y ya mañana se divorcia y no es así. No es de agarrarlo como lo agarra la gente del mundo, como todo un relajo. Ahora anda casado con una y luego la siguiente divorciada, agarran otra y agarran otra y otra. ¡Qué locura! Pero ese es el mundo. Pero Dios, dice el Señor Jesús, Dios no lo hizo así al principio. Dios lo hizo para que fuera para toda la vida. Incluso compara el Marrick, la relación del Señor con la iglesia, como un matrimonio. Y es para toda la vida. ¿Cómo usted va a decir que el Señor ahora lo tiene ya? No, solo que usted renuncie a Él, se puede quedar, pero Él no renuncia. Amén. En el matrimonio se hace como figura de la relación entre Cristo y la iglesia, porque es para toda la eternidad. Gloria a Dios. Estando en el matrimonio no se vale todo, porque hay matrimonios que ven pornografía para estimular la relación sexual y eso es pecado. O hacen actos que ven en las películas, en las novelas, cosas que van en contra de lo natural. Y entonces eso es pecado también. Debe de tener cuidado porque eso ha llevado a la condenación a muchas almas. Así que es de tener cuidado porque no está todo permitido. Así es que, porque algunos dicen, ya está en el matrimonio, ahora sí. No está todo permitido. Ya le digo, hay cosas que son un límite. Para todo hay que tener límite. ¿Verdad que hasta para comer hay que tener límite? Porque algunos dicen, es que yo tengo así, tiene hambre, y ya comiendo y saciándose hasta ahí llegue. Porque si pasa de allí, entonces ya no es
saciar, sino que es glotonería. Y el Señor castigó a Israel por la glotonería en el desierto. ¿Se recuerda? Cuando le dieron por dormirse, que ellos toda la noche allá, era una fiesta, era larga y comiendo. Pero dice la palabra del Señor que luego después comían, la vomitaban la comida y volvían a comer, y eso es gula. Y el Señor castigó terriblemente a ese pueblo por estar en el pecado de eso. Amén. ¿Qué es el dominio propio? Este es el fruto del Espíritu Santo. Dominio propio, del griego krateia. Esto es dominio de las propias pasiones y deseos, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza sexual. Cuando el hombre y la mujer están ahí en el altar o están delante de un alcalde, de un juez, porque son los que casan o no, ahí dicen que van a ser fieles hasta la muerte o no. Que va a amar al hombre y a la mujer en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en todas las debacles y en todo lo que la vida da y quita, etcétera, etcétera. Pero a la hora de las horas, ¿verdad? ¡Aleluya! Hay dificultades, hay que seguir fiel, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza sexual. Si hay algo que usted puede mantener para tener purezas sexuales, mantener puro su corazón, mantener pura su mente, mantener puros sus sentimientos. Y ya le digo, si el enemigo lo ataca, incluso en sueños, ahí usted tiene que contraatacarlo con la oración, con el ayuno y la vigilia. En esta vigilia, Señor, yo le ofrezco esta vigilia para reprender ese espíritu que me está atacando. Y entonces el Señor va a llegar y lo va a doblegar a ese demonio, a esos demonios. Lo va a atar y lo va a expulsar fuera, lo va a mandar al averno, donde pertenece. Pero si usted le permite que el enemigo lo rodee y lo va a hacer pedazos, entonces es de tener cuidado. Porque ahora se ha vuelto todo un gran relajo. Esto del sexo se ha vuelto un ídolo en este siglo y en otros siglos pasados. Y por esto el Señor está trayendo hasta enfermedades terribles a la tierra por esa causa. Y hay que mantenerse en la línea, gloria a Dios. Aleluya. Para no ser sorprendido en la inmoralidad sexual, hay que entonces cultivar el fruto del Espíritu. Y cuando se cae, hay que saberse levantar y ya no volver allí. Porque si no, pues se le da lugar otra vez al enemigo. Él dice la palabra del Señor que el enemigo llega y llega más fuerte. ¿Verdad que sí? Para hacerlo pedazos otra vez. Entonces, porque el enemigo, él le mete la mercadotecnia, esa idea en la cabeza de que eso lo va a hacer feliz, y eso no es dar felicidad, eso es dar infelicidad. Por lo tanto, no está allí la felicidad del hombre. La felicidad está en conocer al Señor, y el fruto del Espíritu Santo lo llena todo. El gozo, la felicidad la da el Espíritu Santo. Amén. Entonces no se necesita de eso, pero el enemigo le pone tanta cosa, tanta mentira, que por esto o esto. No es así. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado, porque el Señor está castigando hasta su propio pueblo por ese pecado. Y hay que tener cuidado, porque hay iglesias que dan apertura a todo, y ahí el enemigo los tiene bien avasallados, los tiene dominados a todos. No los tiene amarrados así, agarrados del pelo, sino que los tiene con cadenas. Y es de romper las cadenas, amén. Es de atacarlos con fuego, pero con fuego del Espíritu Santo. Amén. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, es bien triste que hay pastores con fama internacional que a los hermanos les están mandando a que pequen. Sí. Imagínense usted. Usted tiene que de una vez, si escucha un mensaje así, mejor de una vez quitarlo y ya nunca volver a andar escuchando esas locuras, porque eso lo va a llevar al pecado. Está estimulando el pecado. Entonces el pecado, mis hermanos, no se debe de jugar, porque el diablo no juega a ser diablo. Y usted y yo no podemos poner en riesgo una salvación tan grande. ¿Qué le parece si el enemigo se le aparece y le ofrece cosas de este mundo? ¿Lo cambiaría usted por la salvación? Pregunto yo. Así como se le apareció al Señor Jesucristo en el desierto. ¿O
no le ha tirado algún dardo en algún sueño el enemigo. Pienso que el enemigo, al que está haciendo bien las cosas, siempre le manda sus propuestas. Mira, te voy a dar una mega iglesia, le puede decir al hermano pastor, donde vas a tener unos 30,000 almas aquí, con grandes entradas financieras. Vos vas a predicar aquí, vas a predicar allá. Vas a estar en la televisión, en la radio, en internet. Grandezas, pero solo para un tiempecito. Pero ¿qué hay de la eternidad? ¿Qué hay del alma? Entonces, dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Una pequeña fracción de este mundo, hay almas en el infierno. Por lo tanto, nosotros mantengámonos en la bendición de una santificación. Todavía hay que esforzarse, sí, hay que esforzarse, porque dice la palabra del Señor que el valiente y el esforzado llega al reino de los cielos. ¿Ha leído esas palabras usted o no? Hay que esforzarse, hermano. Hay que ser valiente, hay que tener toda la armadura de Dios. Hay que ser como David, como Jonatán, hay que ser como Josué, como Caleb. No retrocedía en el campo de batalla. Jonatán le dio con su guardaespaldas poder, le dio una gran victoria una vez. Solo él entró al campamento y desbarató al enemigo. Y estos hombres no retrocedían en la batalla, hermano. Si nosotros no retrocedamos, sigamos adelante, porque el Señor está con nosotros. Y Él dice, el que está en mis manos nadie lo arrebata. El Señor le bendiga, mi hermano. Vamos a dejar este tema. Espero que pueda usted aplicarlo. Gloria a Dios. Solo se pone de pie, vamos a orar, Señor. Señor Jesús, le damos gracias por su palabra. En esta hora, Señor, le pedimos, Señor, que pueda bendecir a cada hermano, cada hermana, ayudarle en su necesidad. En esta hora, Señor, reprendo todo espíritu maligno que está atacando a la iglesia, todo espíritu de inmoralidad sexual, lo ato y puso fuera en el nombre de Jesús. Reprendo toda obra del maligno y desato la libertad, la protección del Espíritu Santo. Desato la fortaleza espiritual para encarar el pecado y vivir en el propósito de la santidad. Gracias, Señor Jesús, por darnos su consejo. Gracias, Espíritu Santo, por producir ese fruto del Espíritu, por producir el dominio propio, por tener esa templanza para poder mantener la fidelidad, para poder mantener la firmeza espiritual en nuestra vida. Guarde este pueblo, Señor, protéjanos de todo peligro. En el nombre de Jesús oramos, en acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Me entrego aquí para que nuestro pastor pueda cerrar el mensaje. ¿Quién vive, hermanitos? Y a su nombre. ¿Cuánto entendimos el mensaje? ¿Cuánto Dios les habló? El Señor los ha hablado. Alabado sea.